Paz de Cristo, Iglesia de Huamantla, amigos, hermanos, familia, deseamos que nuestro Señor Jesucristo los siga bendiciendo en todas las áreas de su vida. En estos tiempos sabemos que es muy importante y le damos muchas gracias por la vida y por la salud que nuestro Señor Jesucristo nos dispensa. Es un favor muy grande y pues es motivo de agradecimiento, hermanos. También les bendecimos y le damos gracias a Dios porque también hoy se reúnen a realizar su altar familiar a modo de culto entre semana. Recuerden que así lo hemos estado promoviendo. La reunión que tú haces en casa, realízala como si fuera un culto entre semana en tu hogar, en el nombre de Jesucristo. Vamos a meditar esta semana, este día vamos a compartir el mensaje del punto doctrinal número 8 de nuestra Constitución de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que se llama Sistema Económico de la Iglesia. Un punto muy importante, igual como todos los que hemos estado viendo y los que aún faltan por meditar, por analizar. Te voy a pedir que hagamos una oración para presentarle a nuestro Señor Jesucristo este mensaje y en lo personal, yo siempre le digo al Señor, siempre que escucho un mensaje o cuando lo escribo, le pido que me ayude a disponer mi corazón para tomar lo que me corresponde. Si tú gustas y tienes buen ánimo, pídele al Señor que también te permita tomar lo que te corresponde de su palabra. En el nombre de Jesucristo. Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias, Padre del cielo, por la vida y por la salud que tú nos das a todos, Señor. Yo te doy las gracias por la vida y por la salud que tú le das a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, Señor, a mi papá, a mi mamá, Señor, a mis hermanas, a mis hermanos, Señor Jesucristo, en donde están. Yo te ruego que les bendigas, Padre Santo, y sigue colmando de bendiciones, principalmente de salud, Señor, ya que nos prestas la vida, Señor. Gracias por también darnos salud. Yo te ruego que lo mismo suceda con tu iglesia aquí en Huamantla y en cualquier otro lugar donde nos estén mirando, nuestros hermanos en Puebla, si alguien lo ve, yo te ruego que también dispenses grandemente de vida y de salud para cada uno de nosotros, Señor. Te presentamos este mensaje en el que vamos a meditar, Señor Jesucristo, un tema un tanto incómodo en ocasiones, controversial para quien lo desea, pero para los que lo tomamos como una bendición, eso es una palabra de bendición para nuestras vidas, Señor. Entonces, yo recibo esta palabra, Señor, y la pongo en práctica en mi vida, y te ruego, Señor Jesucristo, que mis palabras sean agraciadas a los oídos de tus hijos, Señor, para que puedan recibir este mensaje. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, hermano, déjame leerte lo que dice este punto doctrinal. Dice de la siguiente manera: Sistema económico de la Iglesia. Presta atención. Creemos que el sistema que la Biblia enseña para la obtención de fondos necesarios para el cumplimiento de la misión de la Iglesia es el diezmo y ofrendas, y que debe ser practicado por ministros y laicos igualmente, según Génesis 28:22, Malaquías 3:10, Mateo 23:23, Lucas 6:38, Hechos 11, versículos del 27 al 30, Primera de Corintios capítulo 9, versículos del 3 al 15, capítulo 16, versículo 1, capítulo 2, también Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 16. También el capítulo 9, versículos del 6 al 12. El capítulo 11, versículos del 7 al 9. También lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Filipenses 4, versículos del 10 al 12. También versículos del 15 al 19. Primera de Timoteo 5, versículos 17, también el 18 y Hebreos 13, versículo 16. Sabiendo que la obra de Dios no tan solo tiene el aspecto espiritual, sino también el material, creemos que es necesario reglamentar
la manera en que se adquieran y distribuyan los fondos necesarios para responder a las necesidades materiales de la obra. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Me llama mucho la atención la palabra con la que empieza este punto doctrinal y dice creemos. Creemos que el sistema que la Biblia enseña es el diezmo y ofrendas. Eso es lo que creemos como Iglesia Apostólica. Y en eso vamos a meditar en el nombre de Jesucristo. Mira, déjame hacerte algunos comentarios leyendo algunos textos. Acompáñame si gustas en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos 3 y capítulo 4, versículo 4. Capítulo 4, versículos 3 y 4. Mira, escucha lo que dice así, lo que dice. Y aconteció, andado el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Atención, trajo una ofrenda. El versículo 4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Atención en el versículo 4, Abel trajo los primogénitos, él le presentó las primicias, lo primero de sus ganados, lo mejor. Ahora acompáñame a leer el capítulo 14, ahí en Génesis capítulo 14, versículo 20. Dice así, Génesis 14, 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos, es bíblico lo que hacemos, es con base en la Biblia. Y mira, formas de honrar al Señor, ¿sí? Hay otras formas. Existen otras, además del diezmo, además de las ofrendas, además de las primicias, existen otras formas de honrar al Señor, ¿sí? En diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, se practican las colectas, se practican las donaciones, se practican las limosnas y son vigentes, se realizan, tienen su utilidad, sirven, hermano. Pero permíteme repetir lo que te dije hace ratito, cómo comienza este punto doctrinal de la Iglesia Apostólica, no de todas las congregaciones cristianas, ni de todas las iglesias u otros movimientos. La Iglesia Apostólica creemos que el sistema que la Biblia enseña para obtener fondos es el diezmo y ofrendas. Las primicias es un asunto un tanto más particular. Hay quienes lo practican y se practica específicamente y hay quienes de manera voluntaria lo practican con libertad. A nosotros mismos nos han presentado algunos frutos, específicamente cosechas, del fruto del campo, quiero decir, nos han presentado y sin que les pidamos. Hay quienes lo practican porque lo creen. ¿Sí? Eso es lo que creemos. Y te decía, mira, cabe resaltar el propósito en cada ejercicio, hermanos. Yo te decía, la Iglesia Apostólica cree que el sistema que la Biblia enseña para obtener los fondos necesarios y cumplir con la misión de la Iglesia, predicar el Evangelio, esa es la misión de la Iglesia Apostólica. Creemos que el sistema que aplicamos es bíblico y que es a través de los diezmos y las ofrendas. No se practica de manera oficial las primicias, pero también se hace. Ahora, lo que no creemos es que la limosna, las colectas, las donaciones sean el sistema bíblico que la iglesia necesita para obtener sus fondos. Hay quien lo practica y repito, no me voy a meter en ese asunto, pero lo que la Iglesia Apostólica cree es que el sistema, te vuelvo a decir, son los diezmos y las ofrendas, ¿sí? Y hay que resaltar entonces, te digo, el propósito de cada ejercicio, ¿sí? Te decía, el de la Iglesia Apostólica es el de
cumplir la misión de la iglesia. Los otros ejercicios, como la limosna, pues es para los pobres, ¿sí? ¿Conoces el Salmo 112? Déjame leerte solamente el versículo 9. Salmo 112. Dice así: reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. El propósito de las limosnas es ayudar al pobre, al necesitado, ¿sí? Y el ejercicio que practica la Iglesia Apostólica no es la limosna, porque nuestro propósito principal no es ayudar al pobre o al necesitado. Nuestro propósito como iglesia, la misión de la iglesia es compartir el evangelio. ¿De acuerdo? Entonces, el propósito de las limosnas es diferente, es otro, ¿sí? Las donaciones, las colectas, cumplen la misma función de ayudar al necesitado, al pobre, al menesteroso, de reforzar, respaldar y hasta de aliviar la conciencia, dándole a algunas instituciones donaciones o haciendo colectas y llevándolas a la caridad. Esos son otros ejercicios con otros propósitos diferentes a los ejercicios que realiza la Iglesia Apostólica, que es el diezmo, la ofrenda y eventualmente las primicias, las limosnas, las donaciones, son otra práctica y tienen otro propósito diferente, hermano. Pero en general, si lo vemos de una manera fría, de una manera específica, todo esto se considera una forma de agradecer y de agradar a Dios. Sea que la Iglesia Apostólica reúne diezmos, ofrendas y eventualmente primicias, sea eso y que en otros lugares realicen colectas, donaciones o limosnas o cualquier otro ejercicio o actividad para reunir bienes y recursos, todo yo estoy seguro que se hace de una forma para agradecer a nuestro Señor, a nuestro Dios, ¿sí? Es de manera general y está bien, es correcto. Aquí el énfasis, lo que yo te quiero decir, que la Iglesia Apostólica no practica otros ejercicios, no practica la limosna, no practica las donaciones, no practica las colectas, ¿sí? Es por eso que los cristianos no venimos al altar, no vamos a un culto a presentar limosnas, a dar donaciones o a dar colectas. Está bien. Si alguien hace una donación, si alguien quiere hacer una colecta para apoyar a su iglesia, es correcto, está bien. La limosna no tanto, porque yo en alguna ocasión lo dije, nuestro Señor no es limosnero. Entonces, por eso sería ilógico practicar la limosna. Nuestro Dios no es pobre. A lo mejor a los pastores nos ven cara de pobres y por eso a veces nos quieren presentar una limosna. Pero no es así, ¿de acuerdo? No es de esa forma. Para la Iglesia Apostólica, recuerda, hay un objetivo específico y lo leímos ahí en el punto doctrinal, que es responder a las necesidades materiales de la obra, ¿sí? Te vuelvo a decir, no hacemos colectas, no hacemos donaciones, se pueden realizar, no está prohibido, ¿sí? Y bueno, las limosnas, pues no tanto, pero pues quien quiera dar una limosna a Dios o a los pastores, no sé cómo lo vean, pues también es recibida, no se lo podemos prohibir, pero no es un ejercicio que la iglesia practique, ¿sí? La Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús responde a las necesidades materiales de la obra a través de los diezmos y las ofrendas, con esas dos formas específicas. Aleatoriamente, de vez en cuando, en un periodo de tiempo, alguien presenta sus primicias, está bien, es correcto, de igual forma. Todo esto que te digo, hermano, también es una cuestión de fe. Es fe solamente, es creerle al Señor, es creer que mediante estos ejercicios nuestro Señor Jesucristo provee.
No solamente para, como te acabo de mencionar, responder a las necesidades materiales de la obra, sino también en lo personal. Lo sabemos, lo hemos experimentado, ¿sí? Recordemos, no se trata de cumplir con un protocolo, reunir diezmos, reunir ofrenda, no se trata de reunir solamente por reunir, por cumplir con un reglamento, con una forma de hacer las cosas, con un requisito. No se trata de eso, porque la palabra de Dios dice que le demos, no con tristeza, ni por necesidad, porque el Señor ama al dador alegre. Y el Señor, hermano, fíjense, Él es tan bueno que no nos pide ofrendas, ni nos pide primicias. Leímos el caso de Caín y de Abel. El Señor no les pidió. Ellos fueron y le presentaron su ofrenda y el otro le presentó lo mejor, los primogénitos de lo que tenía, lo primero. Y esa es una diferencia. No vamos a entrar en el detalle si le agradó o no le agradó la ofrenda de Caín y por qué le agradó más lo de Abel. No vamos a entrar en ese detalle, que es otro tema, hermanos. Pero la cuestión aquí, hermano, es que el Señor no les pidió a ellos, ¿sí? Ellos de voluntad, ellos por voluntad propia, como una forma de agradecimiento y de honrar al Señor, le ofrecieron voluntariamente. Él espera que se le ofrezca así. Y estos aspectos no son solamente un actuar a la ligera, un actuar fríamente, sino que es un cumplimiento de acuerdo a la fe, de acuerdo a lo que creemos, ¿sí? Hay un texto en la Biblia que dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? ¿Recordarás la circunstancia? ¿Recordarás por qué? Bueno, el ejemplo de Abraham lo encontramos en Génesis 22. Acompáñame a leerlo si tienes ahí tu Biblia. Génesis 22, capítulos del 9 al 13. Gloria a Dios. Dice así: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y le respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria a Dios, hermanos. El ejemplo de Abraham, hermanos, nos indica que nuestro Dios siempre proveerá. Nuestro Señor Jesucristo siempre va a dar lo que se necesita en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Por eso tomamos a Abraham. En este caso yo tomo a Abraham como ejemplo. Abraham no retuvo para él lo único que tenía, o más bien el único hijo que el Señor le había dado. No lo retuvo. Ciertamente podría ser poco o podría ser mucho para alguien. Solo un hijo. Bueno, pues ¿qué le costaba dárselo? Solo era uno. Pero alguien puede decir lo contrario: híjole, es que era su único hijo, ¿cómo se lo iba a entregar al Señor? Y Abraham pudo haberlo retenido y no lo hizo. El Señor se lo pidió y todo indicaba que para Abraham era una pérdida el entregar a su único hijo. Todo indicaba eso, parecía que así era. Pero con el Señor sabemos, hermanos, que no hay pérdida. Y desgraciadamente a veces llegamos a obrar así. Quizá es poco lo que tenemos,
Y no se lo damos al Señor porque lo vemos como una pérdida. ¿Cómo le voy a dar lo único que tengo? En cualquier área de tu vida, el poco tiempo, el poco espacio, el poco dinero, la poca fe, ¿cómo se la voy a dar al Señor? ¿Y yo con qué me voy a quedar? Hay alguien que puede decir al revés, no, pues aunque sea poco yo se lo doy, aunque sea poco yo se lo entrego, aunque sea poco, aunque no me lo pida, yo se lo ofrezco. Ese es el detalle, es cuestión de fe. Por eso te vuelvo a decir por tercera ocasión, la Iglesia Apostólica cree que el sistema que la Biblia enseña, ¿recuerdas que te lo mencioné? El sistema que la Biblia enseña, que la Iglesia practica conforme a la Biblia, pues es la ofrenda, los diezmos y eventualmente las primicias, ¿sí? Porque te decía, con el Señor no hay pérdida, no hay que perder con el Señor, no hay que pensar que perdemos con Él, dándole. Y ese es un pequeño gran detalle, porque en ocasiones a mí me sucedió, yo pensaba que salía perdiendo y por eso iba al altar y echaba unas cuantas monedas como si fueran una limosna. Yo iba a la iglesia y como echaba lo que me sobraba, cuando pedían una ofrenda especial y cuando podía, pues sí me paraba el cuello y daba una donación, una aportación extra. Ese no es el sistema específico que la iglesia practica. Caín creyó, Abel creyó, Abraham creyó y fueron bendecidos, hermanos. Todos ellos y todos los hombres a quien tú encuentres en la Biblia que se encuentren dándole a Dios, fueron bendecidos, hermanos. Y es muy peculiar o resulta también hasta necesario meditar esta práctica en la actualidad, en estos tiempos, con la situación que estamos viviendo. Resulta mejor creerle al Señor. Resulta mejor creer que es una inversión sin pérdida. Resulta mejor creer que lo que le damos al Señor, nuestra ofrenda, los que practicamos el dar, entregar nuestros diezmos, pagar nuestros diezmos, como también se le dice, creemos que es una inversión en el reino de los cielos, ¿sí? Es una inversión sin pérdida, porque cuando llega el momento es cuando entra la mano poderosa y milagrosa del Señor para sustentar, porque mira, los bienes y los recursos que tenemos, no sé los tuyos, pero los míos, son finitos, son contables, se acaban pronto. Lo que yo puedo obtener con mis fuerzas, lo que yo puedo obtener con mi intelecto, lo que llegué a tener como fruto de mi trabajo, se acababa pronto. Y cuando llegaba la necesidad, yo te lo puedo decir, no estaba a la mano del Señor. ¿Por qué? Porque yo creía que mis fuerzas, mis recursos, mis estudios, mi conocimiento era suficiente para solventar mis necesidades, pero el Señor me mostró en 2 o 3 ocasiones que no era así, que yo necesitaba su intervención divina. Pero porque yo practicaba de manera incorrecta esto que la iglesia, que como iglesia deberíamos creer, hermanos. Todo lo que nosotros obtenemos por nuestra cuenta se puede terminar. Y cuando se termina, ¿cómo va a meter la mano el Señor? Le pedimos entonces que tenga misericordia. Y si no le pedimos, entonces hay quienes se endrogan y piden de más por acá o por allá. Y se les crea un hoyo demasiado grande que después no pueden tapar. ¿Pero por qué? Porque se hace con las propias fuerzas. ¿Sí? Cuando el Señor interviene, es cuando Él da la provisión. Cuando se acaban tus recursos, es decir, específicamente, hermano, mira, cuando se acaba tu dinero, cuando ya no tienes que vender, cuando ya no tienes que empeñar, cuando ya se te acabó la quincena, cuando ya se te acabó la tanda, cuando ya se te acabó lo que tenías guardado, tus ahorros, si tú no has hecho una inversión en el reino de los cielos, es complicado ver la mano de Dios, sobre todo si falta humildad.
Pero si haces una inversión, si hacemos una inversión en el reino de los cielos, cuando todo eso se acaba, cuando nuestros ahorros, nuestros recursos, nuestra quincena, nuestro salario, nuestras prendas, todo se acaba, es cuando el Señor interviene. O antes, sin necesidad de que haya pérdidas materiales, el Señor interviene y Él da la provisión, Él abre las ventanas de los cielos. Los que lo hemos experimentado sabemos que es así, que es real, pero hermanos, hay que creerlo así. El Señor interviene con su provisión, con su mano celestial, y no solo nos deja que nosotros saciemos las necesidades con nuestros recursos, porque te vuelvo a decir, se terminan. Y en estos tiempos, hermanos, perdónenme si la pregunta es muy desagradable, pero ¿estamos listos si enfermamos, si tenemos algún accidente, alguna eventualidad en donde se requieran recursos materiales? ¿Estamos listos? ¿Tenemos un ahorro grande para solventar todos los gastos? Y aun cuando eso suceda y se termina, ¿intervendrá el Señor? Porque la palabra de Dios dice, recuerda, el que siembra escasamente también segará. Entonces, hermano, por eso es bueno meditar en este punto doctrinal, tenerlo presente y ponerlo en práctica como vivencia en nuestra vida. No solamente cuando haya una necesidad, sino en el día a día, hermanos. Sabemos que lo que tenemos no nos pertenece, ni la casa, ni el trabajo, ni el auto, ni la ropa, nada. La vida misma, la salud, no nos pertenece. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede o qué hemos visto que sucede cuando se termina eso? Cuando el Señor dice, hasta aquí, a partir de aquí, yo me hago cargo. Si quiero te bendigo y si no, no. No importa lo que tengas, si ya se te acabó o si tienes de más. Pero llega un momento en el que el Señor interviene y dice, a partir de aquí, yo tomo las riendas. Entonces, hermanos, miren, la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús creemos, te vuelvo a decir, en este sistema. ¿Por qué creer o aplicar otro sistema? Yo espero que no haya cristianos que den limosna. Yo espero que no haya cristianos que piensen que haciendo donaciones a la iglesia, eventualmente, porque no creo que hagan donaciones cada 8 días o unas 2 o 3 veces a la semana, o se salgan a hacer colectas para su iglesia. No lo creo, sinceramente, no lo he visto, al menos en la actualidad. Pero ¿por qué creer o aplicar otro sistema? ¿Por qué reunir limosnas? Nosotros no reunimos limosnas. Nosotros reunimos ofrendas y se nos invita a que seamos liberales de acuerdo a la posibilidad. Claro, cuando se puede ser generoso, se es generoso. Y cuando no se puede, pues no se puede. Es un error pensar o creer que aunque se pueda, no tengo que ser generoso. Unas cuantas monedas. Eso es una limosna. Y el Señor no es limosnero, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Y entonces surgen otras corrientes. Y una pregunta que se me ocurre hacer, hermanos. ¿Estaremos divididos? ¿O estaremos en un mismo pensamiento, en un mismo pensar? Hermano, ¿tú crees en este punto doctrinal? ¿Crees en este sistema bíblico que el Señor ha respaldado por más de 100 años, hermanos? Yo no sé otras iglesias, yo no sé otras denominaciones, no sé otras congregaciones, no sé otros grupos de cristianos, no los conozco, no sé cómo administran, cómo obtienen sus fondos, sus recursos para su obra, para la obra del Señor. No lo sé, básicamente podemos decir que a través de ofrendas,
Sí, pero hay quienes no recogen ofrendas, sé de iglesias que no recogen ofrenda ni diezmos, porque pues piensan que molestan a la gente, aplican lo de Pablo, bueno, pero Pablo era un asunto particular. Él no quería participar de la ofrenda, no dice que no la reúnan, decía que él no quería participar. Lee las cartas de Pablo, donde él dice que él mismo no quiere participar. Pero ese es otro asunto, hermanos. El problema somos tú y yo como apostólicos, como cristianos, ¿sí? Porque si no lo creemos, si no creemos en esto, bueno, pues entonces valdría la pena buscar una iglesia donde no reúnan diezmos y ofrendas y donde me acepten o me reciban una donación 1 o 2 veces al año, donde me acepten caridad. Bueno, si así se manejan, adelante, hermanos. Y es entonces, te pregunto otra vez, ¿estaremos divididos? ¿Habrá una división? ¿Diferentes pensamientos? ¿Diferentes corrientes? Yo espero que no, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer un ejercicio ahí en tu casa. Yo te voy a pedir que en esta hora abras tu Biblia en la segunda carta a los Corintios. Toma tu Biblia o prende tu celular y abre la aplicación de la Biblia en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 6 y 7. Y vamos a reunir nuestra ofrenda. Ahí en tu casa, hermano. Ahí en tu casa, reúne tu ofrenda. Segunda de Corintios 9, versículos 6 y 7. Escucha. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Reúne tu ofrenda, hermano, reúne tu ofrenda en este momento ahí y ponlo por práctica, pero con fe. No como un protocolo, no porque yo lo esté pidiendo o porque ya lo tengas que hacer de forma mecánica. Demuéstrale al Señor que le crees. Yo sé que hay necesidad, hermanos, pero si lo vemos como una pérdida, el darle en este momento difícil al Señor, en este momento de escasez, ¿de dónde entonces vas a esperar que el Señor retribuya? Es bueno, es misericordioso, pero aquí está su palabra, hermanos. Aquí está su palabra. No tenemos por qué crearnos tangentes, crear caminos desviados, salirnos del tema y según nosotros continuar por el camino, hermanos. Entonces, vamos a practicar, hermanos, diligentemente, pero sobre todo, escucha lo que te digo, con fe, sobre todo con fe, creyendo en el Señor, que el darle, que el ofrecerle, le agrada. Es una inversión en el reino de los cielos, no es una pérdida. Recuerda el ejemplo de Abraham. Él no vio como una pérdida el estar a punto de entregar a su hijo, sino lo sabía que el Señor iba a proveer, sabía que el Señor le iba a dar la provisión y sería de bendición para él y para su casa. Entonces, hermano, tómalo en el nombre de Jesucristo y guárdalo en tu corazón. Con la ayuda de Dios, hermanos de Huamantla, nos estaremos reuniendo este domingo a las 11 de la mañana aquí en la casa pastoral. Vamos a hacer un devocional. Están invitados, ¿sí? Vamos a hacer un devocional, vamos a tener un buen momento de oración. ¿Acaso cantaremos 2 o 3 alabanzas? ¿Acaso? Pero vamos a concentrarnos principalmente en orar, ¿sí? Vamos a orar y vamos a escuchar un mensaje breve de la palabra de Dios para que nos fortalezcamos espiritualmente. Esta área espiritual no es reproche contra nuestras autoridades, pero el área espiritual no es algo que le preocupe al gobierno. Le preocupan otras cosas, pero el área espiritual no. Entonces, vamos a ocuparnos en eso nosotros. Te invito, ven el domingo a las 11 de la mañana.
los que han estado trayendo algún amigo, tráiganlo, vamos a orar y vamos a escuchar un mensaje. ¿De acuerdo? En el nombre de Jesucristo. Vamos a despedirnos con el último texto de la Biblia y si Dios quiere, nos estaremos viendo el día domingo aquí en el patio de la Casa Pastoral a las 11 de la mañana. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22:21. Que el Señor les bendiga y les guarde, hermanos. Cuídense mucho.